Entonces, por favor, tenga la bondad de leeremos el libro de los Jueces, capítulo 12 y versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad le preguntaban: ¿eres tú efrateo, es decir, de Efraín? Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Hermanos, entonces quiero predicarle en este momento de la palabra de Dios, Shibolet. Ciertamente el versículo favorito de Martín Lutero, lo que encendió esa semilla en su corazón, que estaba en el libro de los Romanos, que estaba en el Antiguo Testamento, en el profeta Habacuc, y que también está en el libro de los Hebreos, fue la frase: el justo por la fe vivirá. Bueno, pero el justo por la fe vivirá. Ese vivirá, hay que preguntarse qué significa vivirá, porque nosotros estamos acostumbrados a que la fe es algo que opera en un momento en la persona para salvación. Pero la fe no solamente opera para salvación, sino que la fe debe operar todos los días de la vida del creyente, porque dice vivirá. Entonces Martín Lutero no estaba diciendo solamente que el justo es por la fe, su salvación será por la fe y no por la iglesia de Roma, sino que la fe será la fe que hablamos, porque lo que más hacemos nosotros es hablamos, no en ciertos momentos, sino en todo momento. El justo por la fe vivirá. Entonces el título de este día es el idioma de la fe. El justo tendrá todos los días de su vida un idioma de la fe. Sea bienvenido el nombre del Señor. Le damos un aplauso a Cristo. Más fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, entonces el texto que les he leído en este día es que cuando los de Galaad, quiero que entiendan algo, las tribus de Israel cuando llegaron a la tierra prometida, las 12 tribus de Israel repartieron sus territorios como Moisés había dicho. Y José repartió a Rubén, a Manasés, a Gad, a Efraín, a todas las tribus, los hijos de Jacob. Pero quiero decirles que si ustedes miran el Jordán en un mapa, entonces podrán ubicar a la derecha la región de Galaad. La región de Galaad envolvía 2 tribus de Israel. Una de ellas era la tribu al este del Jordán, era la tribu de Gad, y la otra media tribu de Manasés. Dicen que en el tiempo de los jueces, la tribu de Rubén, que era el primogénito de Jacob, desapareció de la historia.
por los amonitas, por las constantes guerras de los amonitas. Entonces, cuando nos referimos a Galaad, estamos refiriéndonos que este Jefté, que era un líder, un juez de Israel que Dios levantó, estaba en el fondo en esta región montañosa que se llama Galaad, que envuelve dos tribus de Israel, Gad y media tribu de Manasés. Y dice la Biblia que al otro lado del Jordán, la tribu predominante y más grande era la tribu, no quizás la más grande, pero estaba en el centro de la tribu de Efraín. Y los de Efraín fueron realmente a combatir a la tierra de Galaad. Entonces, ese es un poco para que tengamos un entendimiento. Entonces, de alguna forma, cuando hicieron guerra contra Jefté, ¿no es cierto? Hubo mucho movimiento, pero aquí la Biblia nos plantea que Jefté tuvo una gran victoria y tomaron los vados del Jordán, ciertos lugares del Jordán. Y cuando los efraínitas llegaban a ese lugar, le decían: tú es uno de Efraín. Y ellos decían: no, porque fueron vencidos los de Efraín. No. Entonces los galaaditas le preguntaban: ¿di Shibolet? Entonces ellos decían: Sibolet. Y es decir, los efraínitas, por algún aspecto de su idioma, no podían pronunciar la H hebrea. Entonces, Shibolet era el pasaporte para cruzar al otro lado del Jordán, a la tierra de la abundancia, a la tierra donde fluía leche y miel. Eso era todo. Di Shibolet, y no podían ellos decir Shibolet, sino que decían Sibolet, sin H. Alguien dijo que una de las cosas más difíciles de aprender es aprender un idioma, aparte del idioma original, simplemente porque la lengua siempre es una masa, un músculo carnoso que se acostumbra o se disciplina a pronunciar el sonido de las vocales y de las consonantes de cierta manera. Entonces la lengua hay que redisciplinarla, la lengua para poder pronunciar esas mismas vocales y consonantes con diferentes sonidos. Entonces esto es algo que requiere un gran trabajo y un trabajo de tiempo largo. Por eso es que el Señor, mis hermanos, escogió como una evidencia inicial de que usted recibe el Espíritu Santo el hablar en otras lenguas. En la Torre de Babel, en el Génesis, vemos que Dios confundió las lenguas. En Pentecostés Dios unificó las lenguas. Y la evidencia inicial es que justamente con el Espíritu Santo vino lenguas repartidas sobre cada uno de los hombres y sobre cada uno de los personajes de la historia, de los personajes que estaban en ese momento en la historia del mundo. Bien, con razón la Biblia, la palabra de Dios, se halla llena de información referente a las actividades de la lengua. La boca, el habla, las palabras. Una y otra vez el Señor Jesucristo nos enseñó acerca de la importancia cuidadosa que debemos tener al escoger las palabras que salen de nuestra boca, porque el poder de la vida y de la muerte se encuentra en la lengua. Así dijo Jesucristo. El salmista, el profeta David, nos decía en el Salmo 34, verso 11 al 13, decía: venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Escuchó? Esa palabra es una palabra tremenda.
Si usted desea romper la mala racha en su vida, los malos días, y si usted quiere y desea comenzar y experimentar buenos días, días de bendición, días de abundancia, eso se halla ineludiblemente conectado, dice el salmista, a su lengua y a las palabras que salen de su boca. Si usted desea buenos días, va a tener que cambiar su forma de hablar. Pero si nosotros aprendemos hoy y de hoy en adelante, si aprendemos a emitir palabras dulces, palabras de ánimo, palabras de fe. Este es el lenguaje que tenía Lutero: palabras de fe, idiomas de fe, palabras constructivas, palabras edificantes. Entonces el fruto que vamos a comer va a ser el fruto de justicia. Aleluya. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá si tiene un idioma de fe. Y si no tiene un idioma de fe, su fe va a ser muerta. O se va a debilitar, o va a ir perdiendo la fe. Hay poder en las palabras que hablamos. Y quiero que entiendan el trasfondo que está sucediendo con el pueblo de Israel en los días de Jefté. La tribu de Efraín se había levantado en contra de Jefté, y Jefté, siendo el hombre de Dios, se había levantado para juzgar al pueblo de Israel. En ese momento él tomó la iniciativa de convocar a los galaaditas y pelear contra Efraín. Jefté y los galaaditas fueron y pelearon y obtuvieron una gran victoria sobre los de Efraín. Pero no solamente obtuvieron una victoria sobre Efraín, sino que también dice el texto de la Biblia que tomaron el control de los vados del Jordán. Los vados eran las partes, y son las partes aún más bajas del río Jordán. Era el lugar por donde los peregrinos podían pasar conjuntamente con sus pertenencias al otro lado del río, sin problemas. Es decir, pasar a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. Algo similar a un cruce de inmigración eran los vados del Jordán. Algo similar a un punto inmigratorio. Los vados del Jordán eran los chequeos de inmigración, si podemos hablar en un lenguaje más contemporáneo. Y el río Jordán, para nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, significa y tiene el símbolo de la palabra transición. El río Jordán significa transición. El río Jordán representa cambio. Recuerda esas palabras. Jordán significa para nosotros transición y cambio. El río Jordán representa promoción de un lugar a un lugar mejor. Representa movilizarnos de la esclavitud a la libertad. Representa ir del desierto a la tierra donde fluye leche y miel. El río Jordán representa ir de una vida en la carne a ir a una vida en el espíritu. Eso es lo que representa el Jordán: transición y cambio. Y dice la Biblia que cuando los hijos de la tribu de Efraín fueron derrotados por Jefté y los galaaditas, ellos quisieron cruzar al otro lado del río Jordán, a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a los vados, a los puntos inmigratorios del Jordán, donde era más bajo, entonces en ese momento los galaaditas le preguntaban a los de Efraín, que habían perdido la guerra, pero estaban fugitivos
así como camuflados para poder pasar al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán. Y le preguntaban los galaditas: ¿eres tú de Efraín? Y ellos decían: no soy de Efraín. Si tú dices que no, para comprobar si realmente estaban diciendo la verdad, los galaditas le decían: di la palabra Shibolet, con H. Y ellos no podían pronunciar la H hebrea, así que decían Sibolet. Ahora bien, quiero decirle, si usted mira los textos de comentario bíblico o en cualquier lugar y mira este texto, va a encontrar que la palabra con H, Shibolet, significa un río. También significa corrientes de aguas vivas. Y Sibolet significa carga o yugo. Si usted lee el comentario de la Biblia de Jimmy Swaggart, va a encontrar que Shibolet significa que corre un río. Y Sibolet significa que hay una carga y un peso. Así que hay una gran diferencia entre esas dos palabras. Y debido estos de Efraín a la inhabilidad de superar su forma negativa de hablar, debido a que habían crecido hablando un lenguaje de carga, un lenguaje de derrota, un lenguaje de crisis, un lenguaje de problemas todo el tiempo, entonces encontraron la muerte. Todo el mundo tiene problemas, pero hay muchos que eso es todo lo que hablan. Hablan siempre de sus problemas, Sibolet. Hablan siempre de sus cargas, Sibolet. Hablan siempre de sus yugos, Sibolet. Hablan siempre como si estuvieran en una presión, Sibolet. Pero hay otros que hablan siempre vida, hablan siempre Shibolet. Ese era el lenguaje de Martín Lutero. Martín Lutero dice: el justo vivirá por la fe, y el justo de su interior correrán como ríos de agua viva. Jesucristo dijo en en Juan capítulo 7, dijo: el que tiene sed, venga a mí, beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de aguas vivas. Shibolet. 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 Y es una sola letra, pero hay un cambio significativo. Y ese fue el motivo que impidió cruzar al otro lado del río Jordán para gozar de todos los beneficios de la tierra prometida. Entonces ellos entendían que la vida, ¿no es cierto?, nunca iba a ser mejor, los efratas, que todo el tiempo iba a vivir ellos en el mismo nivel hacia abajo y nunca hacia el nivel hacia arriba, que toda la vida iba a estar llena de cargas y yugos. Pero amigo mío, si tu vida está llena de cargas y yugos, si tu vida es como una prisión, si tu vida es algo como que espiritualmente dentro del corazón tú no puedes salir, quiero decirte que el Cristo de la gloria vino a este mundo a romper, a dar libertad a los cautivos, a llenar ese vacío que hay en el corazón. Tú en esta noche puedes rendir tu vida a Cristo, tu voluntad a Cristo, y quiero decirte, tu vida será llena de paz y de gozo y de alegría, y tú nunca más serás el mismo, porque serás un nuevo ser, una nueva creación. Ven a Cristo en esta noche, recibe a Jesús. Aleluya. Alabado sea Dios. Y
cuando usted hable el idioma Shibolet, el diablo va a poner rocas y va a poner troncos en medio de camino, en medio de su camino, obstáculos, porque el diablo es especialista en esto. Yo no he visitado el río Jordán, pero he estudiado, he visto las imágenes, y el río Jordán es un río caudaloso, parte de 570 metros de altura sobre el nivel del mar, y va a desembocar 370 metros bajo el nivel del mar cuando se junte con el Mar Muerto. Unos desniveles más grandes en todo el planeta Tierra. Y el Jordán corre, y cuando corre en los lugares torrentosos arrastra troncos, arrastra piedras y todas las cosas, rocas grandes se mueven, todo lo arrastra. Y cuando usted habla Shibolet y hay cosas que vienen en contra suya, usted muchas veces piensa que no puede más, y el diablo comienza a jugar con su mente, y una vez que juega con su mente quiere ponerle un idioma negativo, un idioma que ya no puede. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué continuar sirviendo a Dios? ¿Para qué entregar nuestros diezmos y ofrendas? ¿Para qué? Y usted comienza a hablar Shibolet. Ya no puedo, son demasiadas cargas, son demasiados yugos, es demasiado peso, es todo. Y usted es totalmente en negatividad, está lleno de dudas. Pero cuando usted habla el idioma Shibolet, no importa lo que el diablo ponga al frente de usted, no importa lo que el mundo ponga frente a usted, no importa lo que las circunstancias ponga frente a usted, dentro de usted hay corrientes de agua viva. Escúchame bien. Y esto es lo último, amigos míos. Cuando usted habla Shibolet, cuando usted usa el idioma de la fe, cuando usted está en el camino de la victoria y habla todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces Dios hace milagros. Hace milagros, cambia de vida, sana a la gente, los cánceres se desaparecen, los tumores se van. La gente que no ha recibido el Espíritu Santo es llena del Espíritu Santo. La iglesia comienza a hablar Shibolet, el idioma del Espíritu. La iglesia se va para arriba. Shibolet dice: la iglesia se va a quedar estancada. No es mentira, ese es el lenguaje del mundo. La iglesia va hacia arriba. Hablamos Shibolet. Escúcheme bien, en el Evangelio hay un relato, la mujer que padecía del flujo de sangre y que tocó el manto de Jesús. Piensa en aquella mujer, esa mujer estuvo por 12 años gastando todo su dinero en doctores. Ella hizo todos sus esfuerzos. Aquella mujer tenía un flujo corriente de su sangre, por tanto, según la ley, era considerada inmunda. Ella no podía ir al templo, no podía estar en una hermandad, porque era tildada como impura. Por 12 años gastó todo en médicos, y ella siempre intentó, y cuántas cosas más, estaba siempre hablando Shibolet. Siempre su palabra era yugo y su palabra era carga. Y cuando se encontraba con alguien, de lo único que hablaba era de su enfermedad. Pero un día que aquella mujer con el flujo de sangre, dice la Biblia, que ella se dijo a sí misma, y es el gran cambio. Volvió en sí y escuchó en la calle que pasaba un predicador sin itinerario llamado Jesús.
Y ella se dijo a sí misma: si solamente tocara la punta de su manto, yo sería sana. Y comenzó ese momento a hablar Shibolet. Comenzó a hablar el idioma de corrientes de aguas. Y aquella mujer que por 12 años habló Shibolet, hay un punto de transición. Atravesó el Jordán y comenzó a hablar Shibolet. Y hablaba a sí misma: yo si tocar el manto voy a ser sanada. Y aquella mujer se levantó y se metió en las multitudes y tocó el manto del Señor y fue sanada completamente.